Hablaba de un huevo, hablaba del huevo de Colón, que es aquella anécdota que nos contaban de pequeños a todos. Y es una anécdota pues, de veracidad muy dudosa, pero sí indica que detrás de estupendas gestas y aparentemente con algo de azar y mucho de improvisación, en realidad seguramente lo que haya sea mucho convencimiento y mucha innovación. Convencimiento tenemos mucho, por eso estamos aquí. Somos Héroes de Cavite, yo soy Marta Eva Castellanos, soy la presidenta y aquí tenemos a todo nuestro equipo, a Santiago, a José María, a Teresa, a Javier y todo esto lo hemos conseguido en equipo. Les damos la bienvenida agradeciéndoles además la confianza para dedicarnos su tiempo. Tienen los libros de Tomás Mazón a la venta y le recibimos por segunda vez. Tomás ya es la segunda vez que ha venido. Tomás les va a llevar de la mano y nos va a explicar gestas que han llevado al extremo de la resistencia humana a un equipo de gente, que sin ninguna duda tenían dentro de ellos el tesón, el convencimiento, la autoestima, la valentía, el pundonor, que les convertía pues, prácticamente en titanes. Nosotros, con nuestra vida muelle de hoy, les miramos verdaderamente con admiración, no puede ser de otra manera. Ellos iban a una geografía feroz en el que, y Tomás nos lo demostrará, el mar no tiene límites, el cielo no tiene límites y en esa geografía feroz, repito, se les haría verdad aquel comentario de Julio Verne que decía que el océano es ese desierto sin huellas en el que uno no puede escapar de sí mismo. Pues nada más, les paso a Tomás Mazón, que es, su profesión es ingeniero y yo creo que se le da a él el cariz a la hora de investigar. Los ingenieros son amantes de la precisión y del dato y es lo que tienen los libros de Tomás, pero aparte de eso Tomás tiene los libros llenos de cariño. A Tomás se le ve que les admira, como no puede ser de otra manera una vez que les conoces. Tomás tiene una alta calidad en lo que hace porque está en Pares, el portal de archivos españoles le tiene a él como documentación. El Instituto Geográfico Nacional ha contado con él para establecer las rutas de las que nos habla. O sea, fíjense el nivel de precisión que puede tener. Ha colaborado también en hacer un documental para Radio Televisión Española y yo siempre pienso para mí, digo, menos mal que han contado con él. En fin, es un primera pluma y hemos conseguido traerle a León. Ha tenido 5 horas de viaje para estar con nosotros aquí, así que qué menos que recibirle, además de con todo el cariño, con un aplauso. Y yo le paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que han venido, a tanta gente como ha venido. Gracias a la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que efectivamente es la segunda vez que me invitan a venir a León. Así que si la primera ya vine con gusto, después de aquella agradable experiencia, ahora ya vengo convencido de todo, ¿no? Y así está siendo. Cuando Marta me llamó para ofrecerme acudir aquí y hablar de algo que me interesara, ¿no? Pues vino a coincidir que sacaba yo mi último libro, el tercer libro, sobre la expedición de García Jofré de Loaysa. Y es que se cumplen ahora también los 500 años de la partida de esa expedición. La vez anterior que yo estuve aquí fue para hablar de la primera vuelta al mundo, expedición que hemos estado conmemorando el 5º centenario hasta hace poco, pero después de esa vino la siguiente, que fue esta gran expedición que se organizó, en la que también Juan Sebastián Elcano se quiso enrolar. Y a ella es a la que terminé dedicando un gran esfuerzo por investigarla, porque si quería conocer a Elcano y quería conocer qué era de toda esa gente, cómo era toda esa gente que iba en estos viajes, pues era necesario meterse a fondo en la expedición de Loaysa. Sin embargo, aunque al principio la abordé bajo esa perspectiva, esta historia por sí sola me atrapó enseguida también, ¿no? Y en fin, ha sido un objeto de estudio de muchos años que al final quise trasladarlos a un libro porque
encontré motivos por los que ese libro merecería la pena. Así, por lo menos así lo creo. Es una historia, además, muy desconocida. A la gente le cuesta incluso hablar, pronunciar lo de Loaysa, ¿no? Incluso ni siquiera hay, lo verán escrito con la Y o con la I latina, se pronuncia Loaysa. Es un apellido que hay gente que todavía se mantiene en vigor, ¿no? Pero la grafía con Y es la que acostumbraban entonces a utilizar hace 500 años y como es la que más acostumbrado estoy a ver, pues es la que mantengo, ¿no? en todo el libro. En esta historia, sobre todo, lo que nos vamos a dar cuenta es que la épica continuó. Aquella gran épica de la primera vuelta al mundo, de ese Elcano heroico con aquellos 18 hombres flacos como jamás hombres estuvieron, decía él, que llegaron con la nao Victoria, pues esa historia no acabó allí, con la llegada a Sanlúcar y a Sevilla. Esos mismos hombres quisieron continuarla. Y el primero de ellos, Elcano. Elcano, un mes después de volver de la primera vuelta al mundo, en octubre, se dirigía en estos términos al rey, al emperador. Le decía: vuestra sacra majestad me haga merced de la capitanía mayor que de cualquier armada o armadas que vuestra merced enviare, así para hacer seguro el viaje como para guardar la costa en las dichas islas, en las islas de la Especiería se refiere, ¿no? El que había sido el objetivo del viaje de Magallanes, encontrar las islas de las Especias. Porque lo de la vuelta al mundo fue una cosa en la que devino la historia por iniciativa del Elcano, como me he esforzado ya desde hace 7 años en explicar, ¿no? O sea, la vuelta al mundo fue algo que pretendido una vez aquellos de Magallanes llegaron a las Islas de las Especias. Se vieron capaces de ser los primeros en darla, cambiando el plan inicial del viaje, que no era dar la vuelta al mundo, pero vieron la ocasión y lo consiguieron. Y ahora este hombre, que resulta que vuelve con honores, con dinero, gana fama, gana todo lo que bajo nuestra perspectiva moderna alguien podría obtener, ¿no? El reconocimiento de toda la sociedad. Y sin embargo él no está pensando en retirarse y en disfrutar de eso, está pensando en volver. Y le está pidiendo a su rey que lo vuelva a mandar como capitán cuando se envíe una nueva expedición hacia allí. Esto es un cambio de mentalidad brutal respecto a la nuestra moderna. Y esto nos debe hacer reflexionar. Es muy difícil, estamos acostumbrados a oír que es muy difícil ponernos en la mentalidad de las personas de otras épocas, ¿no? Pero es que esto lo trasluce de una manera muy palpable. Y es una pista muy grande de por dónde van los tiros. Aquí Elcano nos está diciendo que lo hace por voluntad de servicio a su rey. Lo que sorprende saber es que cuando vuelve Elcano con la nao Victoria, resulta que en Castilla ya se organizaba la siguiente armada. Esto ocurría a iniciativa de mercaderes burgaleses, que como bien saben, allá donde había una oportunidad de negocio en aquella época había un burgalés. Era toda una red comercial que se había establecido desde antiguo con el comercio de la lana castellana, pues ahora se estaba trasladando al comercio de las especias. Y concretamente tenemos al factor Cristóbal de Haro, alguien que inicialmente había hecho mucho dinero trabajando con el rey de Portugal, con las especias, ahora ya era el factor castellano de las especias y ya tenía capitulado con el rey la construcción de 3 naves que iban a dirigirse a la exploración del viaje a las islas de las especias, vinieran o no los de Magallanes. Esto sorprende, pero esto así consta en lo que capitularon él y su sobrino Francisco de Burgos. Bien, esta foto es de la capilla funeraria de Cristóbal de Haro y su mujer en la iglesia de San Lesmes, en Burgos. Ahí están. Ven abajo el escudo de armas que tiene una nao, aquí. Con esa nueva armada, ¿qué ocurre? Cuando vuelve Elcano, de repente, claro, dicen, bueno, esta armada nueva que se prepare ya no es una armada con fin de exploración. Ahora viene Elcano diciendo, hemos encontrado aquellas islas, ya no tiene sentido volver a lanzar una nueva armada que explore el camino hasta ellas, sino que ahora ya lo que tenemos es que volver para quedarnos. La siguiente expedición
cambia el plan y ya no es una expedición de exploración, sino una expedición para asentarse allí. Tendrá un doble propósito, el de establecer una gobernación permanente en las Islas Molucas, al otro lado del mundo, y aparte comerciar con la riqueza aquella de las especias, trayendo a España parte de los navíos cargados de clavo. En fin, ese nuevo objetivo se plasma además en una decisión importante, y es que el rey decide crear una nueva casa de la contratación. Hasta entonces funcionaba la de Sevilla, la Casa de Contratación de Indias, que era la que gestionaba todo el comercio de ultramar, pero ahora se crea una nueva solo de la especiería con sede en La Coruña. En esa será donde ahora se constituya la nueva armada. Y esto que les muestro aquí es el documento original en el que el rey concede una real cédula famosa con un regalo de 500 ducados anuales a Juan Sebastián Elcano por el descubrimiento de la especiería. Esto es una merced con la que le quiso compensar. Esto se añadía a lo que Elcano ya tenía que cobrar por su sueldo como capitán de la nao Victoria, más la caja que traía en la nao Victoria. Eso de las cajas que era una manera que había entonces de incentivar que los marinos embarcaran en estas expediciones, y era que en función de su rango se les permitía embarcar un volumen, una caja de mayor o menor tamaño, con pertenencias suyas que pudieran intercambiar por riquezas en el destino. Entonces, si las cosas salían bien, enviando ahí, o sea, cargando ellos a su costa ciertas baratijas, pues iban a poder traer ese mismo volumen de especias o de oro, de lo que fuera, ¿no? Una manera de enriquecerse. Bueno, pues Elcano, por su sueldo y por su caja, terminó embolsándose más de 600.000 maravedís, que es difícil establecer una correspondencia, pero si hacemos una traslación de 600.000 maravedís como si fueran 600.000 euros, quizá no estemos muy desencaminados. Es decir, eso lo cobró. Se hizo rico Elcano cuando volvió del viaje. Y esto se añadía a todo aquello. Eran 500 ducados que iba a cobrar cada año por toda su vida. Sin embargo, esto no lo terminó cobrando. Ese Elcano reconocido, antes de que quedara enrolado en la nueva expedición, lo que nos lo vamos a encontrar metido en otro lío, en el que le pide implicarse Carlos I. Porque el rey de Portugal, cuando vuelve la nao Victoria, lanza grandes quejas diciendo que esa nave ha invadido sus dominios, que el clavo era de su propiedad, que era de Portugal, que debían entregárselo, que los marinos de la nao Victoria merecían grandes castigos. ¿Por qué? Pues porque la posición de aquellas islas al otro lado del mundo estaba en litigio. No se podía establecer con certeza a qué lado del mundo, si castellano o portugués, pertenecían, en función de un tratado anterior, firmado por los Reyes Católicos en 1492, que dividía el Atlántico de norte a sur, el Tratado de Tordesillas. Bien, pues solo 30 años después, castellanos y portugueses ya entraban en liza al otro lado del mundo. Es una cosa increíble, en solo 30 años. Ya se estaban discutiendo dónde estaba la frontera del Tratado de Tordesillas en las antípodas. Y es que además venían a estar en un sitio muy cercano, imposible con los medios de esa época de determinar, a las Islas de las Especias, precisamente. Así que, con esto, el rey de Portugal propuso a Carlos I que se creara una junta de expertos, de juristas y de técnicos, de cosmógrafos, de marinos, de gente experta en navegación, para tratar de dirimir esas islas en qué lado quedaban, si castellano o portugués. Fue la llamada Junta de Elbas-Badajoz, que se celebró en 1524, ahí en las ciudades fronterizas. Ahí participó Elcano, participaron un montón de los supervivientes de la primera vuelta al mundo y los mejores cosmógrafos de la época, ¿no? Pero los castellanos terminaron con la sensación de que los portugueses tan solo habían con ello buscado un pretexto para atrasar la salida de esa nueva expedición que se organizaba. No buscaron en el fondo ningún acuerdo, sino buscaron ganar tiempo, porque ellos, mientras tanto, mientras los castellanos estaban intentando organizar esa expedición, ellos sí estaban allá y estaban haciéndose cada vez más fuertes allí.
Total, cuando por fin se da por fracasada la Junta del Badajoz, se decide ya definitivamente lanzar la expedición de Loaysa. Y aquí aparece este Loaysa. ¿Y quién es Loaysa? ¿Por qué se busca otro capitán cuando tenemos a Juan Sebastián Elcano? Alguien con fama, con dinero, al que el rey le agradece con una real cédula, le premia por toda su vida. ¿Y por qué se busca otro capitán cuando el propio Elcano va? Bien, pues esto es algo que yo he sido el primero que ha interpretado siempre que se le puso a este Loaysa por su condición de noble. Y en una sociedad en la que eso primaba mucho, pues fue motivo de peso suficiente para que él fuera el capitán general. Pero bueno, eso, si nos conformamos con eso, pues bueno, puede valer. Yo quise profundizar y encontrar, a buscar a ver quién era ese Loaysa, ¿no? Y al final lo encontré en todos estos sitios que les muestro en el mapa. Con anterioridad a que quedara ya establecido como capitán de la expedición. Entonces, el primer y más llamativo cometido que hizo Loaysa fue acudir en 1518 y 19 como embajador de Carlos I ante el Gran Turco. Acudió a Adrianópolis, la antigua ciudad romana en la actual Turquía, donde era Edirne en aquel momento, Edirne actualmente, perdón, donde estaba el Gran Turco. Y acudió como embajador de él. Y además, y lo transcribo en el libro, existe una relación en primera persona en la que Loaysa nos cuenta cómo fue esa embajada, cómo fue el viaje y cómo fue su encuentro ante el Gran Turco, que es, como él decía, cosa increíble. Aparte de eso, la pista de Loaysa se hace muy fuerte haciendo la guerra a los otomanos en el Mediterráneo, porque él era caballero de la Orden de San Juan. Y esto tiene un peso muy fuerte en su personalidad. Para conocer quién era Loaysa, este factor es fundamental. No solo era caballero de la Orden de San Juan, sino comendador, alguien relevante de peso dentro de la organización. Y era, en definitiva, un monje guerrero, un caballero, un noble, que comprometía toda su hacienda, todo su prestigio, toda su vida, en la lucha contra el infierno, en la defensa de la cristiandad. Y en esta época, los caballeros de Rodas tenían la sede allá, en la isla de Rodas, y eran el último bastión, la punta de lanza de defensa del cristianismo frente al empuje del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, a eso se dedicaba Loaysa. No solo a eso, sino que además entre los caballeros castellanos de la orden en esa época, es frecuente que los encontremos prestando también servicios directos a su rey. Y ese fue el caso de Loaysa, que lo teníamos como embajador por parte de Carlos I, con un doble papel evidente también como embajador por pertenecer a la Orden de San Juan. Y aparte de eso lo vamos a ver implicado en diferentes acciones navales, por ejemplo, en la toma de los Gelbes, una isla frente a Túnez. Ahí él acudió a Nápoles a reunir tropas y navíos, organizó una armada que con don Hugo de Moncada, también prior de la Orden de San Juan y virrey de Sicilia por Fernando el Católico, atacaron la isla de los Gelbes y la conquistaron. Isla donde había muerto unos años atrás el hermano del propio García Jofré de Loaysa, caballero de la Orden de Santiago, y además con un componente fuerte, porque cuando llegaron allí a desembarcar en esta nueva misión, los otomanos desenterraron los cuerpos de los cristianos que estaban en la playa, diciendo: perros, esta isla es cementerio de cristianos. Pese a todo eso, ganaron, claro. Bueno, la pista de Loaysa continúa, por ejemplo, en Azuara en Zaragoza. Ahí lo vamos a encontrar, que lo va a mandar Carlos I para mediar en un conflicto de la Inquisición. Hasta en un tema como este lo encontraremos participando. Y luego otra cosa sobre él es que en todas partes leerán sobre él que era de Ciudad Real, y al final pues resulta que no, que era de Plasencia. Él y todos sus hermanos eran placentinos. Yo este libro es la segunda vez que lo presento aquí en León. La primera quise que fuera en Plasencia. Y bueno, y el rastro de Loaysa en Plasencia es tan fuerte que, de hecho,
el libro decidí escribirlo, y se lo cuento en el prólogo, aquí, en esta capilla, aquí a la derecha, ven esta lápida, este es el escudo de los Loaysa. Y esto, vi que había por aquí alguien llamado Loaysa, Hernando de Loaysa, enterrado. Acudí a ver quién era, y aquí pone efectivamente, aquí yace el muy magnífico caballero, a lo largo del perímetro, Fernando de Loaysa, que murió el 31 de agosto y aquí, en la parte de abajo, debía poner el año, pero era incapaz de verlo, ¿no? Total, que allí me tiré, tumbado ahí en el suelo, a ver el año que ponía y a tratar de discernir si podía tratarse del hermano de García Jofré de Loaysa. Tuve suerte porque un mes después encontré el testamento de este hombre enterrado aquí, en el archivo de Simancas, y efectivamente en ese testamento ordenaba construir esta capilla en la iglesia de San Nicolás de Plasencia y ese fresco de ahí de la Anunciación de la Virgen. Y bueno, ya en ese momento fue donde ya me decidí a escribir el libro y dar a conocer todas estas cosas, ¿no? El Loaysa de Plasencia. Bueno, con este Loaysa, que era algo más que un noble, y me gusta insistir sobre él en que era quizá lo mejor que podía ofrecer a aquella sociedad, o sea, bajo los parámetros de entonces, Loaysa era alguien con un prestigio inmenso, ¿eh? O sea, y los propios marinos de esta expedición y principalmente el Cano, vemos que no solo estaban conformes con la designación de García Jofré de Loaysa como su capitán, sino que eso les enorgullecía, ¿eh? O sea, Carlos I quiso poner a alguien muy de peso al frente de esta expedición. Él buscaba también un prestigio, un peso muy sólido en esta expedición, ¿vale? Él quería llegar a aquellas islas de las Especias donde sabía que iban a poder entrar en litigio con los portugueses, con alguien de un nivel al que el portugués iba a serle difícil igualar. ¿Con quién iba a sentarse un Loaysa prestigiosísimo en las Islas Molucas, a su nivel del rey de Portugal? En fin, con ese Loaysa que prestigiaba esta expedición, se termina organizando todo en esa casa de contratación de La Coruña. Todo no, miento, porque aquellas primeras naos de esa primera expedición que se había intentado organizar ya se estaban construyendo en Bilbao, en Portugalete concretamente, en la ría de Bilbao. Entonces, esas que fueron las naos más grandes, las 4 principales, fueron naos construidas a propósito para la expedición, allí en el País Vasco, en Bilbao. El Cano se ocupó de rematarlas, de reunir a la gente y de embarcar a esa tripulación a finales de febrero de 1525, los trasladó a La Coruña y aquí ya se reintegraron con las otras naos, hasta 7 que llegaron a formar esta armada, con cerca de unos 450 hombres. Esa tripulación, pues también a mí lo que me ha gustado es estudiar estas historias siempre bajo un enfoque personal, ¿no? Poniendo el foco en las personas, en la gente, tratando de averiguar quiénes eran, qué les movía a hacer las cosas, ¿no? Y los porqués. Y bueno, en ese sentido, pues este libro me ha quedado un poquito más gordo porque añado una reseña sobre cada uno de los tripulantes que he encontrado que iban aquí. Entonces, son cerca de 450, más luego, como veremos, de la expedición de Álvaro de Saavedra, que salió desde Nueva España, enviada por Hernán Cortés en su ayuda. Cruzaron el Pacífico y ahí se les añadieron otras 100 personas. Y también había que acordarse de ellos. Bien, pues, en los archivos es impresionante ver la documentación que nos relata la que se montó en La Coruña, ¿no? O sea, en esas semanas previas a que zarpara el viaje, allí te encontrabas, como además toda esta gente de la casa de contratación era muy buena anotando todo lo que supusiera un coste, un gasto, pues ahí vamos a ver hasta la última persona que proporcionó harina, los bueyes, los hilos, todo, absolutamente, todos los pertrechos que embarcaron a bordo, la alimentación, todo eso daría lugar a una muy extensa tesis doctoral gracias a la documentación que se conserva y que ahí está para que la veamos cualquiera. Uno de los documentos fundamentales para conocer lo que ocurrió ya una vez zarparon es el derrotero. El derrotero
extensísimo, está claro que tuvo varias manos. Al principio tuvo que escribirlo el piloto mayor. El piloto mayor era alguien muy interesante también, Rodrigo Bermejo. Rodrigo Bermejo de repente aparece en la historia como piloto mayor de la expedición de Loaysa, de Sevilla, de Triana, pero tenemos dificultades en saber su trayectoria previa. Sabíamos que era piloto de la Casa de Contratación de Indias, pero ¿por qué? ¿Qué le había traído hasta ahí, a ese puesto prestigioso, ¿no? Pues es difícil saberlo y la pista nos puede llevar a que se trate del mismísimo Rodrigo de Triana, aquel grumete que fue el primero que dio el grito de tierra, ¿no? Con Cristóbal Colón. Pues podría tratarse de él. No está claro porque ese Rodrigo de Triana nunca más va a aparecer, salvo en la relación del descubrimiento, del viaje de descubrimiento que hizo Bartolomé de las Casas, única fuente que nos queda sobre lo que pasó durante el viaje. En los pleitos colombinos, en cambio, ese grumete ya no se le llama Rodrigo de Triana, se le llama Juan Rodríguez Bermejo. Y ese nombre se parece mucho a Rodrigo Bermejo, ¿verdad? Podría a lo mejor tratarse de él, pero no está claro. Bueno, en fin, él fue debió ser el primer autor del derrotero. Un documento en el que día a día nos van describiendo por dónde van, el rumbo que han seguido, las leguas que creen haber avanzado, y gracias a eso pues puede uno con paciencia recomponer día a día cuál fue su posición. Pues a eso me dediqué unos cuantos meses. Como vemos aquí este trazado de lo que sucedió al principio, bueno, partieron el 24 de julio, día víspera de Santiago, a las 3 horas de la madrugada. Una descripción muy bonita porque decía Pedro Mártir de Anglería que sonaron las trompetas y los tambores y parecía que se abrían los cañones en el cielo, ¿no? Con la pompa con la que salieron de La Coruña. Hicieron una breve escala en las Canarias y ya muy poquito después, más o menos por aquí, tuvieron una avería seria porque se les quebró el palo mayor de la nao capitana, de la nao Santa María de la Victoria, a la que le habían puesto el mismo nombre que le terminaron dando a aquella mítica ya nao Victoria de la primera vuelta al mundo, ¿no? Ahora la capitana, si aquella de la primera vuelta al mundo tenía 85 toneles de capacidad, para que nos hagamos la idea, la capitana de la expedición del Loaysa, con el mismo nombre, tenía 300 toneles, una nao mucho más grande, ¿vale? Bien, pues se le parte el palo mayor, que es una avería gordísima. Fueron capaces de repararlo, en cambio, en solo 3 días, ¿vale? Sin más. Avanzaron hacia el sur, pero en esta zona encuentran unas encalmadas enormes que les llevaron un mes. Entraron desde finales de agosto hasta primeros de octubre. Y eso los mató, porque es que este viaje estaba planificado para cruzar por la punta sur del Cabo de Buena Esperanza, por la punta sur africana, durante la mitad del verano austral, nuestro invierno en el hemisferio norte, ¿vale? O sea, ellos salieron en verano con la idea de llegar durante nuestro invierno aquí, porque ahí era verano. Y de esta manera hacer siempre la navegación en los meses soleados del año, ¿no? Sin embargo, aquí ese mes de retraso los mató. Además, esa encalmada no cesaba y al final terminaron decidiendo dejarse llevar hacia donde se podían mover, simplemente. Y eso era hacia dentro del Golfo de Guinea. Si vas a Sudáfrica, no tienes que seguir la costa africana a partir de aquí, sino que te tienes que alejar y desviarte al Brasil, porque por aquí tienes la corriente de Benguela que te va a impedir avanzar si quieres dirigirte al sur. Los marinos portugueses ya habían descubierto que la mejor manera era acercarse a América y desde ahí describir un gran arco. Entonces, esto, que no nos confunda, esto no era que iban buscando el Cabo de Buena Esperanza, esto era que no podían moverse hacia América. O sea, era el único viento que tenían, ¿vale? Y bueno, de esta manera decidieron detenerse aquí, en esta isla, a Nobón, San Mateo que llamaron ellos, por hacer la única escala en el viaje ya hasta lo que les quedaba. Aquí es muy interesante porque las capitulaciones de la expedición nos dicen que el plan era acudir por el hemisferio portugués,
que la línea divisoria del Tratado de Tordesillas venía a cortar esta punta de Brasil, es decir, todo esto era hemisferio portugués, el Tratado de Tordesillas les obligaba a no detenerse en tierra. Cuidado, o sea, porque es lo mismo que hizo Elcano cuando volvió, que no tocó tierra. Es decir, estabas buscando ya hacer una navegación ininterrumpida desde España al otro lado del mundo, las Islas Molucas, ¿vale? En cambio, ahora aquí diversas fuentes nos van a decir que fue el propio Juan Sebastián de Elcano el que impuso su criterio y aquí se cambió esa decisión. Y se optó por dirigirse a las Islas de las Especias por el Estrecho de Magallanes, por donde habían ido con Magallanes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque allí en el estrecho sí iban a poder hacer escala y sí iban a poder tomar agua y coger ciertos alimentos, ¿no? Esa era su motivación. Así lo expresaron. En el fondo porque la navegación del Pacífico durante la expedición de Magallanes había sido muy favorable y les había llevado poco más de 3 meses, 100 días. Entonces, Elcano, que había atravesado el Índico y le había costado atravesar el Índico también 100 días, pues encontraba equilibrados los caminos por uno u otro lado, ¿vale? El Pacífico lo atravesaron con un viento favorable, aunque era más largo, ni lo apreciaron porque el viento siempre lo tuvieron favorable durante la primera vuelta al mundo y avanzaron muy deprisa. En cambio, el Índico, para Elcano, fue mucho más dificultoso y tardaron más en cruzarlo. No tardaron más, tardaron lo mismo pese a que era más corto, ¿vale? Pero claro, ellos no tenían medios para averiguar la longitud geográfica. Su posición en latitud sí era conocida, pero no en longitud. Con lo cual, esa dificultad les impedía conocer el diámetro de Ecuador, el tamaño del mundo. Elcano, pese a que recorrió el mundo entero, no fue capaz de medirlo. Es a lo que voy. Y entonces ahora, cuando tenían que ir al otro lado del mundo, pensaban que ambos caminos estaban equilibrados en distancia. Ese era el tema. Bueno, en fin, aquí fue Elcano quien quien hizo valer su decisión de dirigirse por el Estrecho de Magallanes. Loaysa y Elcano formaron aquí un buen tándem, porque Loaysa, en lo concerniente a la navegación, dejó hacer a Elcano. El que mandaba en eso era Elcano. Por supuesto, él era la última autoridad, pero en este tema pues fue listo, claro. Si iba con alguien que había ido con Magallanes, que había vuelto de la primera vuelta al mundo, pues, que decida él, por supuesto, porque es que además se llevaban bien. Bueno, pues este viaje, entendido como el viaje del Atlántico, como una contrarreloj para llegar al extremo sur en verano, desde que zarparon de aquí, recorrieron toda la costa americana sin detenerse. No se detuvieron, ¿vale? Iban a toda prisa. Iban con urgencia porque como se atrasaran algo más, llegarían al estrecho y se metían en invierno. Y eso era peligro mortal. Así que, con esa intención, fueron avanzando en su viaje. Y aquí, una vez superaron ya el estuario del Río de la Plata, ya entraron en aguas más peligrosas, empezaban a navegar a lo largo de la Patagonia y sufrieron una primera tempestad que dividió la flota. Los 7 navíos se quedaron en 2 grupos, uno de 5 y uno de 2, ¿vale? Entonces, en ese de 2 quedó atrás la nao Victoria, en la que iba Loaysa de capitán, más otra nao, la San Gabriel, y en el otro grupo, digamos que el que lideraba el grupo era Elcano con la nao Santi Spiritus, que era de la que él iba como capitán. Esto ya estaba previsto que pudiera pasar y en ese caso lo que tenían acordado era encontrarse aquí abajo, en el puerto de Santa Cruz, que era un lugar donde con Magallanes ya se habían detenido en su día. Entonces acudieron allí los del Elcano, esas 5 naves, pero no se detuvieron a esperar a que llegaran los compañeros, sino que dejaron colocaron una cruz, que era una señal convenida, enterrada al pie un caldero con una nota, explicando que ellos iban ya a entrar al estrecho y les esperarían dentro del estrecho, no aquí. Así que zarparon de inmediato, pero con tan malísima fortuna que conforme doblaron el cabo de las 11.000 vírgenes, la nave del Elcano les sobrevino una gigantesca tormenta,
Decía Andrés de Urdaneta, que iba con el Cano, que las olas llegaban a medio mástil, la gente no podía moverse de sus puestos y las anclas garrearon. Llevaban 5 anclas y pese a echarlas, la nao arrastraba. O sea, la nao no quedaba sujeta al fondo de la furia de los elementos, ¿no? Así que cuando eso te ocurre estando cerca de la costa, el navío está perdido. Si el viento te está dirigiendo hacia la costa, ya sabes cuál va a ser tu final. Y eso le ocurrió a Elcano con su nao aquí, cuando llegaron, el mismo día que llegaron al estrecho de Magallanes. La nao la consiguieron orientar de tal manera que encalló de proa en una playa de guijarros y en ese momento se retiró con la resaca, se quedó en seco la nao, se volteó y hubo 10 personas que aprovecharon para saltar a tierra y ponerse a salvo, pero la próxima ola les barrió. Les volvió a meter hacia el mar, varios se ahogaron, otros quedaron aplastados debajo de la nao y solo uno se salvó. Y gracias a este que se salvó, los demás le pudieron desde la nao echar una cuerda, giraron una de las vergas de la vela y por ahí todos fueron, con cuidado, bajando a tierra. Bajando a tierra con un frío atroz y decían todos que decidieron ponerse a correr por esa playa de guijarros para no morir de frío. Bueno, en fin, el estrecho de Magallanes los recibió a todos con una furia desmedida. Y esto fue solo lo primero que les ocurrió, porque el estrecho mostró una cara que durante la expedición de Magallanes no había mostrado. Fue durísimo. Se repitieron una sucesión continua de grandes tormentas las que recibieron aquí. Llegaron esas naos rezagadas, la nao Victoria, la nao San Gabriel. Cuando llegaron de nuevo a ellas les sucedió algo parecido. La nao Victoria también encalló, aunque no se fue a pique, pero tuvo rotura del timón, tuvo rotura del codaste, en fin, la nao quedó averiada. Y Loaysa, viendo esto, lo que le honra fue decidir retirarse, reparar las naos, pero no volver a España, que habría sido lo más sensato, ¿no? Bajo nuestra perspectiva, hacer primar la seguridad. Pues no, lo que hizo fue retirarse, arreglar las naos y perseverar. Perseverar cuando ya se estaba echando encima el invierno austral, además. Y esto es un condicionante fortísimo, ¿vale? Aquí, en el estrecho de Magallanes, eso es mucho más fuerte que en cualquier otra parte. ¿Qué implicaba esto? Pues, para empezar, la jornada, el sol no levantaba por el horizonte más que 6 horas al día. Describían el azul turquesa del hielo. Y tuvieron además unos encuentros muy interesantes con los famosos indígenas que había por allí, los gigantes patagones. Algunos de ellos increíbles, porque bueno, hubo gente como el clérigo Juan de Areizaga que acabó a hombros desnudo encima de gente de esta que simulaba dispararle flechas, y allí Areizaga y otros como él pensaban que aquel iba a ser el último de sus días, hasta que apareció el principal de los patagones, que llevaba un penacho así con plumas tal, y les dijo que se fueran. Y aquellos que estaban ateridos de frío dijeron que preferían irse sin los vestidos, pues salvaban la vida. Gente que había tenido que pasar la noche enterrándose en la arena y dejándose la cabeza afuera para no morirse de frío. En fin, ese tipo de anécdotas increíbles, impresionantes, que nos describían ellos mismos, porque hubo quien sobrevivió a este viaje y lo contó, varios que lo contaron, ¿no? Entonces, Andrés de Urdaneta, muchos otros, que, bueno, algunos otros, porque sobrevivieron bien pocos, pero las descripciones que hacían de todo esto son realmente dignas de leer. Bueno, esto de perseverar en la navegación no fue aceptado por todos. Hubo algunos capitanes que lo rechazaron. El criterio de Loaysa no prevaleció para 2. Uno era el capitán de la nao San Gabriel,
el capitán de la nao San Gabriel, dijo que él no volvía a entrar al estrecho de Magallanes. Y cogió y sin más puso rumbo a España, a donde volvió, pero con un fracaso bastante grande, porque sobre todo para él fue una historia aparte en la que se ramifica esto y tenemos a la nao San Gabriel, que por aquí por Brasil entran en una bahía y se encuentran que había un navío francés allí. Ese navío no tenía por qué estar, pero estaba. Y entonces acudió el capitán Rodrigo de Acuña a parlamentar con el capitán francés, y entonces los que habían quedado en la nao cortaron amarras y se fueron y ahí lo dejaron. Los de la nao terminaron volviendo a España y cuando llegan allí resulta que venían todos peleados. La mitad de la tripulación venía apresada y los apresados denuncian criminalmente a los que no venían apresados. Con lo cual se montó allí un jaleo que al final, después de la investigación que hubo, pues se determinó que no habían sido sino cosas propias de gente perdida y que, bueno, que por lo menos habían devuelto la nao a salvo y traían la bodega llena de palo de Brasil, los troncos que se creaban en Brasil, que por eso recibió el nombre del país, que era un apreciado tinte rojo. Entonces, pues bueno, después de algunos meses en la cárcel se les dejó salir. Y Rodrigo de Acuña, su capitán, quedó allí, que al final lo dejaron los franceses también tirado, y con el bote consiguió llegar, con los 6 que llevaba, a Pernambuco. Allí era una plaza portuguesa, le detuvo el capitán portugués y no le dio pasaje hasta varios años después, hasta que quiso. Así que cuando llegó a España todo esto ya había pasado, pero en el Consejo de Indias le fueron a buscar y le acusaron de haber incumplido las órdenes del capitán Loaiza y le pedía el fiscal pagar el coste de la armada. Salió escaldado. Bueno, y hubo otra nao, la Anunciada, su capitán Pedro de Vera, que tampoco quiso seguir la orden de Loaiza y no quiso adentrarse en el estrecho por segunda vez. Pero en este caso ellos dijeron que iban a intentar acudir a las Islas Molucas por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza. Eso fue lo último que se supo de ellos, pero Urdaneta, cuando nos lo contaba, decía que lo veían que iba a ser misión imposible porque se les había muerto el piloto, no llevaban batel, habían perdido el bote auxiliar. El bote auxiliar en estas naos era fundamental para desembarcar. Cuando uno se acercaba a la costa, esos barcos ya no tienen remos, ¿no? Entonces echaban el bote y con los remos del bote ya entonces hacían maniobras remolcando el barco. Sin él estás vendido. Total, que nunca más se supo. La nao Anunciada partió, se fue de allí, se separó de los demás y nunca jamás se ha vuelto a saber de ellos. En fin, los otros 4 navíos continuaron viaje y por fin, a finales de mayo de 1526, entraron en el Océano Pacífico. Ya era tarde, en junio empezaba el invierno. Y 10 días antes, porque ellos manejaban el calendario juliano, no el gregoriano nuestro, ¿vale? Así que era duro y entonces lo primero que hicieron fue poner rumbo al noroeste para tratar de buscar latitudes más cálidas. Eso es lo primero, lo más acuciante, ¿no? Buscar mares más seguros. Pero no tuvieron fortuna. Y muy cerca todavía del estrecho, a los 3 o 4 días, les sobrevino una tormenta que fue devastadora porque los separó. Los separó y nunca más se vieron. Los 4 navíos restantes de la expedición se separaron para siempre. Y cada uno tuvo su propia historia. Tenemos por un lado el Patache Santiago. El Patache Santiago era el más pequeño y al ser más pequeño no tenía suficientes víveres. Allí su capitán era cuñado de Juan Sebastián Elcano, Hernando de Guevara, marido de la hermana Inés o Inesa de Elcano. Y ahí calcularon, claro, a ver qué comida tenían y hicieron la cuenta con los que iban a bordo. No iban a ser capaces de cruzar el Pacífico, no tenían autonomía suficiente para llegar a las Islas de las Especias, con lo cual, ¿qué hacían? O volvían por el estrecho de Magallanes o ¿dónde acudían? Si no, en su mapa, el conocimiento geográfico que en ese momento ellos tenían, la costa más próxima era la de Nueva España, la descubierta por Hernán Cortés en el Pacífico, la de Vasco Núñez de Balboa en Centroamérica, esa.
Esa era la costa más cercana. Y a ella eligieron ir. O sea, tenían el estrecho de Magallanes a pocos días, ¿eh? Pero no quisieron volver ahí, no. Prefirieron hacer 7.000 kilómetros buscando la ayuda de Hernán Cortés o de la gente que hubiera en Centroamérica, ¿vale? Y lo consiguieron. Se les dio muy bien ese viaje, fueron los primeros que hicieron esa navegación. Ahí podían haber tenido, no sé si buena o mala suerte, podían haber encontrado tierra, podían haber encontrado cualquier otra cosa que hubiera habido ahí, porque en ese mapa suyo los huecos no eran como en el nuestro, que son mar. En un mapa de esa época, un hueco en blanco quería decir que no se sabía que había, no que fuera mar, ¿eh? Es un cambio de mentalidad, es el que tenemos que hacer. Bien, pues aquella gente del Patache Santiago llegó a Nueva España, fueron recibidos por Hernán Cortés, que ya estaba organizando una expedición, ya sabía que los del Baixa se dirigían al Maluco, él había alcanzado la costa del Pacífico y lo primero que hizo fue ponerse a construir navíos. Y había escrito ya a Carlos I diciendo, tengo navíos aquí que los voy a tener terminados ya. ¿Dónde queréis que los mande? Y Carlos I le contestó, pues mira, mándalos a las Islas de las Especias que tengo allí de camino a los del Baixa. Y en eso llegan los de la Santiago, los del Patache Santiago, ¿vale? Algunos de ellos, el piloto, Ortuño de Alango principalmente, se enrolaron, de hecho, en las naves de Hernán Cortés. No tuvieron bastante. Es eso que les digo, ¿no? De ponernos en el lugar de esta gente es difícil porque es que parece que nunca tienen límite, ¿no? Ortuño de Alango, el piloto del Patache Santiago, pues se terminó enrolando como piloto mayor de la expedición de Álvaro de Saavedra, que fue el capitán general que designó Hernán Cortés para esos navíos, primo suyo. Bueno, tenemos por otro lado a la nao San Lesmes. De la nao San Lesmes igualmente nunca más se supo. Esto sí que no, igual que la Anunciada, no hay rastro. Hay algunas huellas de presencia española en la Polinesia Sur, que algunos autores han interpretado como posibles indicios de la navegación de la gente de la San Lesmes. Bueno, pues puede que sí, pero también puede que no, ¿vale? Y yo soy de la opinión de que no. Sobre todo porque unos cañones que eran una supuesta prueba de eso, un análisis específico sobre ellos demostró que no eran de la San Lesmes, que eran de 1765 aproximadamente. Bueno, en fin, de la San Lesmes ojalá hubiera rastro de su huella, pero en realidad no lo hay. Tenemos por otra parte, además de la nao Victoria, a la nao Santa María del Parral. La nao Santa María del Parral consiguió llegar a Filipinas, pero de mala manera, porque una vez llegaron allí, sufrieron un motín, hubo gente que se amotinó, mataron a los principales oficiales, al capitán, los echaron por la borda, pero luego esos amotinados no eran capaces de manejar la nao. Así que terminó encallando y terminaron siendo esclavizados por los belicosos indígenas de la isla de Mindanao y de Sanguín, que fue la última en la que terminaron arribando. Pero algunos después tendremos noticias de ellos. O sea, será impresionante que los otros españoles terminen sabiendo de esos. Porque la única nao de todas estas que terminó teniendo éxito fue la capitana, precisamente, la Santa María de la Victoria, donde además se produjo una llamativa sucesión de bajas en mitad del océano, que empezó al poco de atravesar el estrecho de Magallanes y en la que terminaron muriendo Loaiza, Elcano y con ellos otros de los principales oficiales. Fue una especie de epidemia que afectó a los principales mandos, lo cual es extraño. Se dice muchas veces que Elcano murió de escorbuto en el Pacífico. Eso es una invención absoluta. Nadie ha dicho nunca que Elcano muriera de escorbuto allí. Ningún documento, me refiero. Había pasado, y puede que tuviera relación con ello, que cuando se habían detenido en la isla de Annobón, en San Mateo, ahí en el centro de África, en el Golfo de Guinea, precisamente los principales mandos sí está documentado que estuvieron aquejados de una enfermedad que estuvo a punto de llevárselo por delante. Una enfermedad por intoxicación. Estuvieron todos, decían, de cámaras, enfermos de cámaras, y temieron que murieran. Eso puede estar relacionado con el consumo de alguna toxina,
podrían haber ingerido, o sea, decían que eso les había pasado después de comer un gran pez con dientes como de perro, decía Juan de Mazuecos, uno de los marineros. Eso podía tratarse de una barracuda, que es propio que te termines intoxicando, de una enfermedad que se llama ciguatera, que causa unos síntomas graves, aunque es difícil que te mate, eso no te mata, por lo menos a día de hoy no te mata la ciguatera, pero sí es muy curioso que es capaz de regenerarse después de meses. O sea, en principio te recuperas, pero al cabo de meses te vuelve a aparecer la enfermedad. Bueno, pues curiosamente aquí se produce esto, que vuelven estas mismas personas a enfermar al poco de entrar al Océano Pacífico. Y es importante que empezaran a enfermar al poco de entrar, no al final de la travesía del Pacífico, donde evidentemente todo el mundo estaba debilitado por la falta de alimentos vegetales, ¿no? Y de vitamina C, porque el escorbuto efectivamente terminó siendo causa de muerte de mucha gente, pero en la nao Victoria llegaron a Filipinas alrededor de 120 personas, ¿eh? Así que en la nao Victoria había comida, sobre todo al principio de la navegación del Pacífico. Y no fue ese motivo de la muerte, el escorbuto, ni del Cano, ni del Loaiza, ni de esta gente. Bueno, otra cosa que a mí me resulta fascinante absolutamente es que documentos firmados en aquella nave, en aquel momento, los podamos tener hoy delante. Eso es increíble. Es emocionante, de hecho. Este es el último folio del testamento firmado allí de Juan Sebastián del Cano. Firmado por él, Andrés de Urdaneta y varios otros de sus compañeros vascos. Aquí, por ejemplo, en el testamento vemos el gran aprecio del Cano por Loaiza, a quien le encargaba, le pedía por merced, que se hiciera cargo de todos sus bienes, le mandaba ser administrador de todo lo suyo, y con eso lo equiparaba al rango de su mismísima madre. O sea, el Cano ponía a su madre y a Loaiza como administradores de todos sus bienes, y le pedía además que cuidara de sus hermanos. De sus hermanos, porque el Cano viajaba con varios hermanos suyos. Porque ambos estaban enfermos, ninguno esperaba morir, pero ambos murieron. Entonces, tanto uno como otro se citaron en sus testamentos respectivos. El Cano a Loaiza, con este respeto y este cariño, ¿no? Y también Loaiza, a su vez, al Cano, a quien le cedía la mitad de todos los víveres que portaba a bordo. Pedía que se lo repartieran entre el Cano y su sobrino Álvaro de Loaiza. Bien, pues igual que con el testamento del Cano, hay muchos otros de todos estos oficiales que murieron a bordo, y te permiten además averiguar quiénes iban en ese navío, porque en muchos casos se repartían en almoneda los bienes que llevaba esa persona allí, ¿no? O sea, esto era una práctica común entonces, y era que los supervivientes se sorteaban, se hacía una especie de subasta de los bienes de la persona fallecida, se dejaba todo perfectamente registrado, con la idea de que cuando se volviera a España, el importe pagado se le abonara a los herederos de la persona, ¿vale? Evidentemente no tenía mucho sentido pretender conservar ciertas cosas de alguien que moría, su ropa, lo que fuera, para volver a España cuando podía ser aprovechada por la gente que iba allí, ¿no? Pero bueno, eso analizado a día de hoy te permite saber quiénes iban en ese barco, porque es que hay decenas de personas en esas almonedas, ¿no? Y gente que no aparece, además, curiosamente enrolada. Hay un listado de enrolados antes de partir, pero que resulta mostrarse incompleto cuando uno ve, por ejemplo, las almonedas de los fallecidos en los testamentos, ¿vale? Que empiezan a aparecer personas nuevas, que no estaban registradas en los enroles. En fin, todo esto convierte la investigación de quién iba a bordo de la expedición también en algo apasionante propiamente, ¿no? Y en ese sentido, pues te doy la razón, Eva, en lo de que, no sé si ser ingeniero, pero tratar de hacer las cosas de manera analítica ayuda mucho en trabajos como este, ¿no? Porque yo, lo de ser ingeniero a mí en esto que me ayuda, porque yo soy de los que enciende el ordenador y abre la Excel, ¿no? y en este tipo de trabajos, lo que me estoy creando siempre que estoy trabajando con algo de esto, leyendo un documento de estos, tengo abierta una tabla al lado en la que voy añadiendo los datos que creo de interés. Entonces, eso es fundamental.
Bueno, la travesía del Pacífico, ya sin estos carismáticos capitanes, se terminó nombrando a otros nuevos, que la verdad ocurre como en la expedición de Magallanes, en la que cuando van falleciendo los principales mandos, resulta que los que vienen a sustituirlos demuestran una valía extraordinaria, ¿no? Personas desconocidas, que no tenían su hueco en la historia hasta entonces, pero que se demuestran como personas verdaderamente válidas, ¿no? Sorprendentemente válidas. El Cano nombró a un sucesor que duró poco tiempo, murió al cabo de poco, el hombre Toribio Alonso de Salazar, de Valladolid. Pedía en su testamento el pobre hombre que si moría y lo tenían que echar al mar, que lo hicieran dentro de una caja. No quería quería ponérselo difícil a los peces. Y el que le sucedió, y así, Martín Íñiguez de Carquizano, era el alguacil mayor, un hombre de armas, y eso terminó siendo muy interesante porque cuando llegaron a Filipinas y sobre todo a las Islas Molucas, allí ya estaban los portugueses y se estableció una guerra. Antes de eso, ocurrió una cosa impresionante. En esta isla, la isla de Guam, pasaron por ella y entonces se acercó un indio, un indígena, en uno de los navicuchos estos que iban entonces por allí y les habló en castellano. Claro, esto es absolutamente increíble, ¿no? Un tipo allí en taparrabos, no sé qué, con el pelo largo, tal, en la canoa aquella, y les dice: señor capitán, maestre y buena compañía, soy Gonzalo de Vigo y salíme de la nao Trinidad del capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, uno de los de Magallanes. Esa historia, que es la parte más desconocida de la historia más global de la expedición de Magallanes, fue la gente de la nao Trinidad, la nao capitana de aquella expedición, que había quedado en las Islas Molucas cuando deciden repartir sus destinos, los de la nao Victoria, que terminan volviendo a España con éxito, y los de la nao Trinidad, que necesitan reparar el barco antes de hacerlo, pero cuando lo pueden hacer, en vez de seguir la estela del Cano, deciden volver a España por América, pero sin éxito. Y encontraron por casualidad la isla de Guam, y Gonzalo de Vigo y otros dos, conforme vieron, se tiraron al agua y huyeron. Pues ahora, unos años después, allí estaba aquel hombre integrado con los indígenas, hablando la lengua local y pidiendo seguro real que se le fuera perdonado aquello porque él se iba con los españoles otra vez. Así que se integró con la expedición y fue alguien muy valioso porque luego, claro, él había pasado varios meses en las Islas Molucas, con lo cual servía como intérprete. Por fin llegaron a las Islas Molucas, aquellas míticas islas, esa especie de paraíso, ¿no? Y allí, como les decía, sin embargo, estaban ya los portugueses. Ahí lo tenían ya. La historia de la expedición cambia radicalmente. Ahora, en aquella navegación, que había durado año y medio, llegaron en una fecha fácil de recordar, el 1 de enero de 1527, día de Año Nuevo. Allí resulta que en la isla vecina a la suya estaban los portugueses implantados y además habían quemado la isla aliada de Tidore, donde los de Magallanes, el Cano y Espinosa, habían hecho alianza con su rey. Así que ahora llegan todos estos nuevos españoles que van a defender lo capitulado con Carlos I. Para ellos la defensa de aquellas islas iba a constituir su principal motivación de vida. Y van a pasar allí años. Esta es la derrota, muy rápidamente, de la expedición enviada por Hernán Cortés en 1527, como les decía, con Ortuño de Alango, una navegación plácida realmente, porque los vientos son en esas franjas del Pacífico una especie de autopista, que ellos fueron los primeros en atravesar, aunque con bastante grandes dosis de aventura. Aquí a esta altura tuvieron una vía de agua que a punto estuvo de echar a pique la nao capitana, pero Álvaro de Saavedra, el capitán, demostró ser un hombre de valor y decía que de allí él no se iba. Luego, más adelante, una mala maniobra hizo que se dispersaran, la nao capitana quedó sola y de los otros dos navíos nunca más se volvió a saber. Se perdieron. Y esa nao capitana consiguió llegar, increíble,
hace 500 años, que llegaran a encontrar a los de Loaysa en aquella pequeña isla de Tidore, destino final del viaje. Decían que sin piloto. Ortuño de Alango, desgraciadamente, había muerto por aquí, cerca de terminar la navegación del Pacífico. Y aún así llegaron. Pero es que cuando llegaron y encontraron el estado, la situación en la que estaban allí los españoles, quisieron volver a informar de todo esto a Hernán Cortés y hicieron 2 intentos de tornaviaje. Igual que a Espinosa se le había dado mal su intento de tornaviaje, también a ellos, pero por 2 veces, perseveraron 2 veces. En el segundo murió al fin Álvaro de Saavedra allí y les dijo a los suyos que continuaran algo más hasta los 30 grados norte y si los vientos seguían siendo contrarios, que llevaran la nao de nuevo a las Molucas y la entregaran a Hernando de la Torre, entonces capitán, y que él decidiera hacer lo que fuera. Hernando de la Torre, en 1532 ya, era el nuevo capitán, un chaval joven cuando salieron de 24 años, pero que aquí los demás terminaron eligiéndolo como capitán, después de que muriera envenenado por los portugueses el anterior. Esta carta, que encontré en el archivo en Portugal, en Torre do Tombo, fantástica, la transcribo en el libro, la dirigía a su padre. Esto es otra de estas cosas, les decía que me quedaba fascinado con el testamento del Cano. No menos con una carta del capitán español en 1532 escrita en las Molucas dirigida a su padre. Por supuesto, en Portugal, en Lisboa. ¿Por qué? Porque vino a España en un navío, vino a Portugal en un navío portugués, pero alguien creyó que era perjudicial para los intereses del rey de Portugal que llegara a su destinatario y se quedó allí. Y por eso está en Lisboa. Bien, aquí este tipo de cartas valen la pena, para si uno quiere tratar de averiguar cómo era esa gente. Porque aquí, cuando se dirige uno a su padre, no está contándole rollos, está dándose a conocer de verdad. Y terminamos. Esto lo decía Hernando de la Torre. Y es lo poquito que les quería mostrar de sus palabras. Porque es que es casi quijotesco esto, ¿no? Nunca tan poca gente en ninguna parte del mundo se ha visto en otras cosas que sean sus iguales, y a ellos mismos les parece ser imposible haber pasado por tantas y tan extrañas cosas, y les parece ser cosa de imaginación. Esto se lo decía a Carlos I, en la carta que le escribía, igual que a su padre, también lo hizo a Carlos I y a otros, y esto era cuando hablaba de sus compañeros, era alguien que buscaba el bien de sus compañeros, ¿no? Y hablaba en estos términos de lo que les había pasado allí. Y aparte añadía, suplico a vuestra Sacra Majestad se acuerde de hacer bien a sus hijas y mujeres y parientes. Estos fueron los únicos supervivientes que volvieron a España de aquellas 2 expediciones. Los primeros 9 de Loaysa, los últimos 3 de Saavedra. Entre ambas expediciones sumaban cerca de 550 personas. Y estas son las firmas que, de todos ellos, las únicas que he podido encontrar en los más de 200 documentos que termino encontrando relacionados con esta historia, ¿no? Y con esto me podía extender como 12 horas más, pero creo que el castigo ya ha sido suficiente. Así que muchas gracias.